¿Cómo les va, estimadas familias, queridos alumnos? Espero que bien. Vamos a hacer ahora lo que habíamos sugerido en su momento con el programa de talentos. Los invito a participar de un tutorial para poder hacer una pista de autitos. Yo tenía pensado hacérsela a Felipe en estos días, así que la idea es compartirla y poder hacerla juntos. Bueno, soy Lucas Fariña, ya me conocen, viejo conocido. Les voy a mostrar ahora cómo vamos a lograr transformar esta mesa, ¿sí? Que no va a dejar de seguir siendo mesa, sino que le vamos a hacer una suerte de mantel que va a ser la pista. Y cuando queremos que sea mesa, obviamente le vamos a sacar ese mantel para usarla como mesa y que cumpla su función de soporte. Pero bueno, cuando tengamos ganas de jugar con la pista, colocarle ese mantel encima y que sea una pista. Así que vamos a trabajar eso hoy. Los invito a disfrutar del proceso. ¿Qué tengo que tener en cuanto a materiales concretos para poder realizar esto? Hay que tener papel higiénico. Después necesitamos un pincel, un recipiente en donde vamos a poner la plasticola, que claramente tenemos que utilizar para el proceso, y el agua. Fíjense que yo de haber hecho varios juguetes, tengo varios recipientes de plástico donde en su momento había plasticola y que ahora tienen agua. Así que este tiene agua y este tiene plasticola. Y por último, el último de los materiales es ella, la más importante, la cinta de papel. La cinta de papel es muy práctica porque se puede cortar rápidamente y en los tamaños que yo quiera. Y con los dedos, que eso es tal vez lo más práctico que tenga. Fíjense que sin ningún tipo de esfuerzo la pude cortar con mis dedos y no tengo que usar la tijera. Esto acelera y mucho el proceso. Y por último, por supuesto, vamos a tener que usar papel de diario, que yo ya lo tengo para evitar un enchastre en la mesa. Fíjense que está de fondo. Y cartón para realizar la figura con 3 dimensiones que va a ser la pista de autitos. Es fundamental hacer un molde de lo que queremos plasmar o de lo que queremos que tenga 3 dimensiones en un papel. En este momento podemos cometer la mayor cantidad de errores que querramos o que nos hagan. Uno no comete errores adrede, pero ¿qué quiero decir? Que hay muchas oportunidades de volverlo a hacer. Entonces, tenemos acá el rectángulo, que es la superficie de la mesa, la pista en donde van a pasar los autitos. Acá es donde sería la entrada a boxes de los autos, donde van a estar cada equipo o cada jefe de taller de cada corredor de la pista y la pista propiamente dicha. Estas L's o estos palitos que están dibujados, digamos, en la fase más bien superficial o perimetral, van a ser posteriormente palos de luces. Y acá es donde van a estar los jueces de la partida. Después todo lo demás va a ser un plano más bien superficial, es decir, en 2 dimensiones. En esto es importante resaltar lo siguiente, que el tamaño de la mesa que ustedes quieran utilizar para esto es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una mesa chiquita, puede ser una mesa muy grande, puede ser una banqueta, lo que ustedes quieran sirve. Así que en esto no hay recetas o valores fijos, por así decirlo. Entonces, fíjense, el cartón lo ponemos de mantel como si fuera la mesa. Y ahora lo que tenemos que hacer es dibujar el contorno de la mesa para después poder cortar con tijeras ese contorno y ya tener la estructura en la cual vamos a basarnos para hacer la pista.
Si la mesa es grande y no pueden dar la vuelta o es pesada, lo que tienen que hacer es tomar medidas, ¿sí? Por supuesto que tienen que pedir ayuda porque vamos a usar tijeras, materiales que tienen que ver con cortar el cartón. Así que este paso no dejen de buscar ayuda con sus padres. Lo que voy a hacer ahora, ya di vuelta a la mesa, voy a dibujar la superficie que va a ser la pista para después poder cortarla y ya contar con esa base que me va a permitir hacer el trabajo que queremos hacer. Entonces acá ya tenemos lo que va a ser la pista. En este punto se dibuja el molde que habíamos hecho originalmente en el papel en el cartón. ¿Sí? Sería el mismo dibujo pero un poco más grande. Y fíjense que empecé a aportar cierto nivel de tridimensionalidad. ¿Sí? Fíjense que ya deja de ser un plano y pasa a ser algo que tiene volumen. No un volumen muy pronunciado porque la pista tiene que seguir siendo una pista para que los autitos puedan competir dentro de ella, pero fíjense que ya por ejemplo está el límite de la pista de un costado, faltaría el límite de los lados más cortos y un límite más del lado largo, ¿sí? Y fíjense que los caminitos están marcados por tubos de diario. En este sector sería el sector de boxes, así que en este espacio está libre justamente para que los autitos puedan entrar y hacer la puesta en escena, que son reparados o no sé, que les cambian las ruedas, lo que fuera, y por acá se vuelven a unir a la carrera de la Copa Pistón, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un solo de los lados de los chiquititos. Voy a mostrar cómo se hace. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad que este lado tiene la profundidad necesaria como para hacer de tope con la mesa, ¿sí? Para que se pueda encastrar la pista encima de la mesa. Y vamos a hacer uno de los recovecos que está acá adentro. Entonces vamos a mostrar cómo se hace uno de estos recovecos. Es muy sencillo. Se agarra una hoja de diario. Vamos a un sector. Doblamos. Como si quisiera hacer un abanico muy parecido, pero siempre en el mismo sentido. Con este dibujo tendríamos cierto nivel de volumen o de tres dimensiones. Entonces, tendríamos que completar este recorrido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo ponemos de esta manera. Utilizamos la cinta de papel, que como les comenté antes, define un poquito el éxito de lo que queremos hacer, porque fíjense lo fácil que es cortarla. Voy colocando uno en lo que sería la inserción con el que ya estaba hecho. Acá hago un ligero doblez, ¿sí? Y lo llevo hasta el final, ¿sí? Esto es lo que faltaría hacer. Entonces lo ajusto al dibujo del cartón y de la pista con la cinta. Vamos a sujetar el doblez, que por ahí es donde más necesita el pegamento. Muy bien. Y ahí ya terminamos lo que sería la parte interna de la pista. Después, esto que queda un poco desprolijo o que parecería que se va a despegar fácilmente, quédense tranquilos que cuando le ponemos el engrudo queda mucho más firme y no es necesario utilizar tanta cinta. Con que la cinta nos permita sostener esta estructura mientras hacemos el pegote, está fantástico, ¿sí? Está muy bien, así que quédense tranquilos. Yo acá refuerzo un poquito más en la curvatura porque es donde más pliegue tiene el diario y puede haber diferencias de tamaño.
y en este sentido además de que tiene que quedar lindo y tiene que ser parecido a una pista, también tenemos que tener cierto sentido de la simetría. Es decir, no podemos tener un tubito de esta altura y otro de esta altura, por ejemplo. Tienen que ser medianamente parecidos. Bueno, yo creo que ahí está bien. Ese sería el primer proceso. Ahora lo que tenemos que hacer es generar estos topes que tiene la pista en sentido superior y en sentido inferior. En sentido inferior para darle cierta capacidad de inserción a la mesa y en el sentido superior para darle límite a la pista. Y como dijimos anteriormente, tiene que tener cierto nivel de simetría. Es decir, no podemos tener un límite que tenga esta altura y otro límite que tenga esta altura, por ejemplo. Tiene que ser parejo, sobre todo en el plano en el cual vamos a ver la pista, que sería el plano superior. Entonces, para eso vamos a hacer uno de los límites de uno de los costados. Tenemos que tener en cuenta la dimensión del largo, que sería esta, ¿sí? Acá lo podemos marcar con este fibrón. Si no es un fibrón y es un lápiz, no hay ningún problema. Fíjense que está la marca en ese sentido. Voy a cortar por acá. Y ahora chequeo si efectivamente el corte fue correcto. Entonces, sí, quedó bien. Fíjense que coincide. Y tenemos que ver si coincide también con la altura de este cartón. Entonces nos fijamos de esta manera y si se dan cuenta, este es un poquito más ancho. Entonces, ¿qué voy a hacer? También con el fibrón voy a marcar un límite en este sentido y en este sentido. Lo único que falta ahora es cortarlo. Muy bien. Fíjense que ahí quedó bien. Tiene la misma altura y la misma anchura. Lo único que falta ahora es pegarlo. ¿Cómo lo pego? Nuevamente con la cinta de papel. Y ya lo tenemos firme, bastante más firme que antes. Tal vez unos pedacitos más. Yo sugiero ponerlos ahora en un sentido horizontal. Bueno, si pueden observar, van a ver que ya está la pista con volumen, ¿no es cierto? Le pusimos bastante relleno en este sector que estuvo hecho con diario para que los autitos, cuando puedan jugar con ellos, tengan como una especie de efecto de olla que tienen en las pistas que suelen aparecer en los dibujitos, ¿cierto? Fíjense que la zona de reparaciones es muy parecida y lo único que quedó bien llano sería el camino propiamente dicho o la ruta, ¿sí? Y fíjense que en las esquinas puse las lámparas. Esto van a ser las luces de la pista. En concreto, yo ya hice 3. Voy a hacer una con ustedes para que vean cómo es el proceso. Y después vamos a trabajar con lo que es el engrudo. Entonces, ¿cómo se arman estas torres de iluminación? Este es un tubo de rollo de papel film, que es un poco más fino y más duro. Si no tienen un rollo de papel film, puede servir un rollo de papel aluminio o puede llegar a servir un rollo de cocina, que no hay ningún problema. Lo único que es un poco más ancho, ¿sí? Yo lo pegué con cinta a la copa pistón y rellené ese rollo con papel higiénico para que tenga peso. Le hice una tapita con cartón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clavar ese palillo. Fíjense que en un extremo tiene punta. Lo vamos a clavar, va a hacer un poquito de fuerza. Y esto va a servir de pilar de lo que va a ser la iluminación y la lámpara que vamos a hacer a continuación de esto. ¿De dónde saqué este palillo? Este palillo es un palillo para comer sushi.
Si no tienen estos palillos, pueden servir los que sirven para hacer brochets, por ejemplo. Yo encontré esto y utilizo esto, pero puede ser cualquier cosa que ustedes tengan a mano. ¿Está? Entonces, hacemos un poco de fuerza. Va a costar, porque está el tubo relleno de papel. Así que cueste es un buen indicador, porque significa que después la torre va a tener mucha estabilidad. Ahí está. Hubo que hacer bastante fuerza. Y ahí quedaría el soporte de lo que va a ser posteriormente la luz. ¿Sí? Fíjense, la luz es un cartón con forma rectangular. Fíjense que sea similar a estos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos primero a insertar este palillo a lo que va a ser la estructura de la iluminación. Entonces, ¿cómo hago eso? Saco un pedacito de cinta. Y lo pego. Así de sencillo. Una vez que lo pegué, hago presión para que quede lo más derecho y lo más estable que se pueda. Le pongo un poquito más de cinta si lo considero que es necesario. En este caso yo creo que no, está bien así. Y lo que sí voy a hacer es agarrar un pedacito de cartón, cortarlo y recrear una especie de bolsillo para que quede más estable y para que el engrudo que pongamos luego le dé una forma un poquito más homogénea. Una vez que hago esto, tengo que hacer el marco, que fíjense que el marco no es otra cosa que un tubo hecho con papel de diario. Tengo acá un papel de diario, lo doblo por la mitad, ¿sí? Y ahora, en este sentido, no en este sentido, en un sentido horizontal, realizo el viejo y conocido choricito que hemos hecho en los pasos anteriores. ¿Y qué voy a hacer ahora? De vuelta, vamos a cortar un poco de cinta. Fíjense lo práctico que es esta cinta, que la puedo cortar muy fácilmente con mis dedos. Y voy pegando ese choricito a la estructura. Muy bien, hemos terminado con eso lo que es el trabajo de la estructura. Ahora vamos a pasar a darle cierta fuerza a esa estructura y cómo lo vamos a conseguir por medio del engrudo. Entonces, antes de hacer el engrudo, lo que tengo que hacer es poner mucho papel de diario en la zona en donde voy a trabajar. Fíjense que la mesa en donde voy a trabajar está llena de papel de diario. Por si nos cae un poquito de plasticola o de agua o dejamos el pincel en una mala posición, nos permite tener cierto margen de error. Y ahí vamos a empezar a trabajar con lo que es el engrudo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener cerca papel de diario, un pincel. Fíjense que tengo un pincel bastante simple, plasticola, agua y un recipiente en donde pueda hacer la mezcla. El recipiente es este. Entonces, recuerden, son 3 porciones de plasticola por una de agua, ¿sí? O por un chorrito de agua. Recuerden que este recipiente tiene agua, por más que parezca de plasticola. Ya no tiene más plasticola, ahí puse agua. Una vez que tengo la plasticola y el agua, mezclo esto sin derramar nada hacia los costados. Igual si se cae un poquito, no hay ningún problema porque pusimos diario para evitar un hinchado. Ya tenemos la mezcla, ya tenemos algunos pedazos de papel cortados. ¿Cómo tengo que hacer el procedimiento? Es sencillo. Agarro ese engrudo, pongo un poquito en la pista y en donde puse ese poquito de engrudo
coloco un papel higiénico. Una vez que lo coloqué, vuelvo a pasar el pincel con la plasticola y con el agua, con el engrudo, siempre tratando de evitar los grumos. Repito este procedimiento por toda la superficie de la pista. Fíjense cómo queda la pista o lo que quieran hacer una vez que le pusieron el engrudo. Queda firme, ¿sí? A su vez tiene cierto juego, lo cual al ser una estructura un poquito más flexible lo ayuda a tener una mayor duración, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene su firmeza, por así decirlo. Cuando me doy cuenta que está lista para dibujar y para pintar, que es el proceso, si se quiere, más entretenido de todo esto, es muy sencillo. Cuando la puedo tocar y me doy cuenta que no deja nada en mi mano. ¿Ven? No queda nada de papel higiénico ni nada de plasticola en mis manos. Entonces, cuando se genera esto, es que ya puedo empezar a dibujar y a pintar, ¿sí? Antes no es recomendable hacerlo porque, sobre todo si trabajan con fibrones, como voy a empezar a hacer yo los dibujos, puede llegar a dañar las fibras, ¿no es cierto? Y aparte convengamos que no tenés mucho margen para el error. Cuando ya está seca, ¿sí? Si te equivocás no pasa nada porque podés tachar, total se le va a pintar encima. Y a su vez, si vos apoyás la mano en la estructura, sobre todo en esta estructura que hemos creado, que es muy grande, lo cual es muy difícil no apoyar un codo o una mano, no me queda nada de engrudo, ¿sí? Así que bueno, ahí está en condiciones perfectas para empezar a dibujar. ¿Cómo dibujo? Yo voy a utilizar, fíjense que tengo 3 fibrones negros indelebles de diferentes trazos. Lo más general posiblemente utilice este trazo, que es más sencillo de realizar, y para dibujar alguna de las figuras o algunos detalles más finos voy a utilizar fibrones de trazo más fino. ¿Está? Les vuelvo a decir, si no sale perfecto, no hay ningún problema, se puede volver a hacer, se puede volver a tachar, se puede pintar encima de vuelta con plasticola y con papel higiénico. Acá no hay límites y hay muchísimo margen para el error. Si es que existe el error en esto, porque para mí, mientras cada uno lo haga como quiera, está bien hacerlo así. Entonces, voy a mostrar, como les comenté recién, algo general, que es marcar la zona de boxes y la zona interna de la pista. Y para eso vamos a utilizar el fibrón de trazo grueso, que es este. Este es indeleble. Cuidado con la ropa, porque es mucho más difícil de limpiar. Entonces, vamos a empezar. Fíjense que ya el mismo papel de diario me marca en el comienzo. Es muy sencillo. Hasta que nos queda el corazón de la pista y la zona de boxes bien delimitada y marcada. ¿Lo ven? Muy bien. Así con todo lo que querramos hacer, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos falta hacer? Y nos falta hacer las líneas de la carrera, nos falta dibujar alguna figura, dibujar la copa pistón, escribir la copa pistón, que la voy a escribir en el corazón de la pista, dibujar las luces y varias cosas que las vamos a ir haciendo a continuación. Y ya terminamos de dibujar. Fíjense que le hemos puesto los detalles por dentro, donde dice copa pistón, la misma copa que está dibujada en este sector. ¿Sí? Ven que ahí está la copa, acá está Dynoco, la copa pistón que dice acá arriba. ¿Sí? Estos son todos los detalles que le hemos hecho dentro de la pista y después dibujamos
lo que sería el contorno de la pista, ¿sí? Fíjense que ahí está el logo de Cars. Y por acá podemos ver al personaje principal, al Rayo McQueen, junto con Mate, con la marca que lo sponsorea y con el logo propio del Rayo McQueen. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Fíjense que quedó muy firme, quedó estable, tiene la suficiente fuerza como para soportar el juego de los chicos, que esa es la idea puntualmente. Y lo que vamos a hacer ahora es pintarla o colorearla, que es la parte más divertida de todo esto, junto con la acción de dibujar, que es bastante entretenida. ¿Qué sugiero hacer con el tema de la pintura? Puntualmente ir de más a menos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que empezar a pintar con un mismo color la mayor superficie que va a ocupar ese color. Por ejemplo, el gris, que va a ser posiblemente el color más preponderante del interior, es el que vamos a utilizar primero. Acá, ¿qué pinturas se pueden usar? Las que ustedes quieran. Pueden usar desde témperas hasta acuarelas hasta acrílicos. Yo voy a usar acrílicos. Entonces, pongo un poquito de acrílico en un recipiente y voy pintando con mucha prolijidad, ¿sí? Y con mucha tranquilidad, que acá en este sentido nadie nos corre. El acrílico con abundante agua sale, ¿sí? Utilicen ropa igual que les permitan cierto nivel de error, ¿no es cierto? Yo voy a usar ropa no muy nueva, cómoda, y que si se ensucia no hay ningún problema, se puede lavar y si queda alguna manchita no hay ningún tipo de dificultad. Igual insisto con este punto, si lo lavan inmediatamente después de haber hecho la mancha, sale, ¿sí? Es una pintura que sale. Si se seca ya cuesta un poco más. ¿Cómo lavo el pincel? El pincel lo lavo también con abundante agua. Mucha agua, lo dejo abajo del grifo con agua. Le voy limpiando los pelitos con los dedos y después estrujo como si fuese un trapito. Eso lo hago una vez que voy a usar otra pintura. ¿Para qué? Para que no se mezclen los colores y que cada color conserve su pureza. Entonces vamos a utilizar gris. No son pinturas caras tampoco y rinde bastante. Con este tarrito seguramente vamos a pintar toda la pista e incluso nos va a quedar un poquito de excedente. Con esto está bien para la pista. Entonces tomo el pincel, lo mojo en pintura y empiezo a pintar lo que sería el asfalto de la pista pistón. Muy bien, así con cada uno de los elementos de la pista. Muy bien, acá estamos al final del recorrido. Terminamos de pintar la pista quedaría así. ¿Qué hice para dejarla de esa manera? Primero estuve muy atento a los detalles. Dios está en los detalles, así que en este sentido también podemos aplicar esa frase. Dibujé varios de los personajes que corren la copa en la película, el logo de la marca principal, que es la marca patrocinadora del evento, y como les dije, utilicé para dibujar y hacer los moldes, marcadores indelebles y para pintar acrílicos, ¿sí? Una vez que está todo pintado y prolijo como quedó ahora, lo que le faltaría es pasar una película de plasticola, que es igual que pintar como siempre, pero pinto con plasticola. Con eso la pintura queda mucho más firme. Y más que nada, si los chicos la usan para jugar, no la estropean, ¿no es cierto? Bueno, esto es uno de los lados. Fíjense que está Chick Hicks, el logo de Dinoco y el rey. Y adentro
está la pista, ¿no es cierto? Con la marca patrocinadora, los pits y un logo gigante de la Copa Pistón. Lo de acá arriba son las luces y en los otros lados tenemos también detalles de la película y de la carrera que los vamos a compartir en el video final. Y bueno, y ahora a jugar con los autitos, que es la parte más linda. Nos vemos y gracias por todo.